Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio volver a compartir una lección más de esta serie que hemos estado viendo por ya casi 2 meses, esta serie de Héroes de la Fe. Durante este tiempo, varios hermanos nos han estado compartiendo, incluyendo un servidor, acerca de estos temas de los héroes que la Epístola de los Hebreos capítulo 11 nos menciona. El día de hoy estaremos viendo un personaje más. Recordemos que hace 8 días nuestro hermano Bulmaro nos compartía acerca de la fe de José. Yo sé que fue de edificación para la vida de muchos y espero que en esta lección no sea la excepción, que también pueda ser de edificación para la vida de todos los que están viendo estos videos. El día de hoy vamos a estudiar acerca de Moisés, un personaje ya muy conocido por muchos, si no es que por todos los que estamos viendo estos videos, pero yo sé que vamos a aprender algo nuevo en esta tarde y vamos a estudiar estos versículos. Para poder estudiar este personaje vamos a estudiar allí en Hebreos capítulo 11, y como está algo extenso este tema de Moisés, el día de hoy son 8 versículos, no los vamos a tocar todos, nada más vamos a tocar 4 versículos, que sería del versículo 23 del capítulo 11 de Hebreos al versículo 26, y quiero darle lectura. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temiendo el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bien, le he puesto por título a esta lección: Moisés, la fe que decide. Vuelvo a repetir: Moisés, la fe que decide. Fíjense que todos los seres humanos, todos, diariamente decidimos cualquier cosa que nosotros vayamos a tomar. La decisión, el decidir, está en la vida del ser humano. Usted decide diariamente muchas cosas, es decir, que yo decido si, por ejemplo, si me levanto o sigo acostado en la cama. Yo decido si me pongo zapatos o me voy con tenis al trabajo. Yo decido si desayuno o me voy sin desayunar. Tengo que tomar muchas decisiones. A diario tomamos decisiones tomamos. Pero ¿sabe usted que también hay decisiones que son difíciles de tomar? Para ello necesitamos la sabiduría de Dios y sobre todo tener una fe firme como la de Moisés. Yo encuentro en esta historia de Moisés, o en estos versículos que acabamos de leer, una cualidad enorme de Moisés a través de su fe en Dios. Y esta cualidad es la decisión, que él pudo decidir acerca de algunas circunstancias que se le presentaron en su vida, gracias a la fe que tenía en Dios. Vamos a ver 3 decisiones que hizo Moisés, y las vimos en estos versículos que acabamos de leer. Y la primera decisión que Moisés tomó en base a la fe que él tenía es que por la fe Moisés rechazó la honra del mundo. Por la fe Moisés decidió rechazar la honra del mundo. Recordemos que a Moisés le tocó nacer en una época en donde el faraón había sacado un decreto donde decía que todos los hebreos esclavos en Egipto, todos los hebreos bebés, hombres que nacieran, pues iban a tener que morir y ser arrojados al río. Así que Moisés le tocó nacer en esta época
ya que los hebreos se estaban multiplicando y se iban a volver más fuertes que los egipcios. Pero vemos en el versículo 23 que leímos, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Aquí el autor de Hebreos nos menciona que fue escondido por sus padres, pero cuando nosotros nos vamos a Éxodo, ahí nos menciona nada más a su mamá, que su mamá lo escondió por 3 meses. Llegó el momento en que, fíjense, que ya no lo pudo esconder más, que lo tuvo que meter en una canastilla cubierta de brea y lo dejó ir por el río Nilo, a tal grado de que la hija de Faraón lo encontró y lo ve, lo adopta como su hijo, y su hermana de Moisés pues aparece allí en la escena y le dice: yo conozco una mujer que te puede servir como nodriza para que cuide al niño. Y era la madre precisamente de Moisés, Jocabed, es lo que la Biblia nos menciona. Y Moisés, después de haber sido un hebreo, un judío, pasa a ser hasta cierto punto el príncipe de Egipto, porque pues era hijo adoptivo de la hija del faraón. Entonces dice la Biblia en el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fíjense, hermanos, que Moisés bien pudo haber conservado el estatus social que le daba vivir en el palacio del faraón. ¿A quién no le van a gustar tener una buena vida, una buena posición social? Buenos vestidos, buenos zapatos, buena ropa de marca, vivir bien, comer comidas buenas, comidas caras. ¿A quién no le va a gustar? Sin embargo, vemos que Moisés tomó una decisión, y la decisión que Moisés tomó es que rechazó la honra del mundo. Número 1. Moisés prefirió ser contado entre el pueblo hebreo que ser tomado como parte del palacio del faraón. Moisés tal vez en algún futuro podía haber sido el príncipe de Egipto. Sin embargo, él rechazó la honra del mundo gracias a la fe. Fíjense que Moisés tenía su fe firme, su fe puesta en Dios, su fe firme, una fe firme, porque yo estoy seguro que su madre, Jocabed, lo instruyó desde su niñez, porque ella era su nodriza. Y ella fue la que se fue a vivir al palacio de Faraón y lo instruyó, y yo estoy seguro que ella le decía que la fe en Dios, que debía de tener una fe en Dios, y en base a esas palabras que su madre Jocabed le instruyó, es que la fe de Moisés fue creciendo y pudo tener una fe firme. Es por eso la importancia, fíjense, que nosotros le podamos enseñar a nuestros hijos desde pequeño la palabra de Dios y la fe que nosotros hemos creído, transmitírsela a nuestros hijos también, para que cuando ellos crezcan puedan tomar también decisiones y puedan tomar la decisión de rechazar las ofertas que el mundo les ofrece. No, allí en la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22 versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que la primera decisión que Moisés tomó por la fe que tenía en Dios es que rechazó la honra del mundo. Número 2. Por la fe, Moisés rechazó los placeres del mundo. El número 1 fue que por la fe Moisés rechazó la honra del mundo. Y número 2, que por la fe Moisés rechazó los placeres del mundo.
La fe le permitió mirar con claridad a Moisés y pudo distinguir entre la satisfacción pasajera y algo que perduraría. Y eso lo encontramos en el versículo 25, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, como les vuelvo a repetir, bien pudo haberse quedado a vivir en el palacio, iba a vivir como un príncipe. Sin embargo, rechazó los placeres que le ofrece o que le ofrecía el mundo. Y pudo escoger ser contado entre el pueblo judío. Pudo escoger lo mejor. La Biblia nos dice que nosotros debemos de escoger las cosas, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, las cosas espirituales. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongamos los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. El cristiano debe de tener puestos los ojos en Jesús, en Cristo Jesús. Fíjense que tal vez Moisés pudo haber dicho: bueno, yo quiero ser o seguir siendo el hijo adoptivo de la hija de Faraón, pero también quiero ir con los míos, con mi familia, quiero ir con mi gente, quiero ir con los hebreos, que yo soy hebreo. Tal vez pudo haber dicho eso. Sin embargo, él tenía que decidirse por tomar una decisión, no estar entre el palacio del rey y entre los hebreos, ¿sí? La Biblia dice en Lucas capítulo 16, versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y servir a las riquezas. Fíjese que hay quienes dicen que se puede juntar en la misma mano el poder del dinero y el amor a Dios, pero eso es imposible. Eso es imposible porque muchas de las veces nosotros recibimos propuestas laborales que nos parecen muy atractivas, nos parecen muy jugosas, pero que tal vez nos van a alejar de Dios. Sin embargo, tenemos que tener la sabiduría de Dios y la fe, la creencia, la fe cimentada en Jesús, de que nosotros tenemos esa fe de que debemos de buscar primero las cosas espirituales antes que las terrenales, porque no podemos servir a dos señores, no podemos escoger las dos cosas. Sin embargo, Moisés, gracias a la fe que tenía en Dios, pudo escoger las cosas espirituales, las cosas que perduran, y rechazó los placeres de este mundo. Número 3. La tercera decisión que Moisés tuvo es que por la fe Moisés rechazó los tesoros del mundo. Versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Teniendo por mayores riquezas, dice, los vituperios de Cristo, es decir, los sacrificios o el sacrificio que Cristo Jesús iba a hacer posteriormente en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. A fin de conocerle. Pablo, lo que le interesaba en este versículo que acabamos de estudiar en Filipenses 3:10 era conocer a Dios,
No conocer los tesoros o las cosas de este mundo, sino conocer a Dios, y es lo que nosotros debemos de anhelar. Muchas veces nos afanamos en las cosas terrenales y nos olvidamos de las cosas espirituales. Sin embargo, debemos de tener nuestra fe cimentada en Jesucristo, en los vituperios de Cristo, dice, y no en las riquezas que este mundo nos ofrece. ¿Sí? Que no nos desvíen las riquezas de este mundo del verdadero galardón que Dios tiene para nosotros. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces malentendemos este versículo y decimos, bueno, debemos de buscar las cosas de Dios y todas las demás cosas, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Pero si estudiamos el contexto de este versículo, no está diciendo esto, porque viene de un contexto, el capítulo 6, de acerca del alimento, el vestido, que los pajarillos no trabajan ni hilan, sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus hijos? No nos va a faltar el alimento. Así que dice, llega al versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, o sea, lo que necesiten, el alimento, el vestido, van a ser añadidas o te van a venir en añadidura. ¿Ok? Entonces no nos preocupemos, hermanos, por los tesoros de este mundo, porque dice la Biblia también allí en Mateo, capítulo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? ¿En las riquezas de este mundo? La Biblia dice, donde leímos allí en Hebreos, donde estamos, versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. Moisés, ¿dónde estaban sus riquezas? En los vituperios de Cristo, no en las riquezas egipcias. Si hubiesen estado su corazón en las riquezas egipcias, se hubiera quedado en Egipto, se hubiera quedado en el palacio del faraón. Sin embargo, por la fe, es decir, porque Moisés le creyó a Dios, aún sin haber tenido un encuentro personal con Dios, porque fíjense que Moisés tuvo un encuentro personal con Dios hasta cuando salió de Egipto, cuando estuvo en el desierto. Recuerden que estaba cuidando las ovejas de su suegro cuando Dios se le apareció a través de una zarza que ardía y que no se consumía. Entonces Moisés le preguntó a Dios y después de que Dios le llamó, le hizo el llamado para que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Dios, Moisés le dice, bueno, ¿y quién le voy a decir que me envió? ¿Quién? Y Dios le dice, le vas a decir, me envió el yo soy, el yo soy. Hasta allí Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Sin embargo, sin haber antes tenido un encuentro con Dios, tenía una fe en Dios, que lo que su madre Jocabed le había inculcado acerca de Dios, él lo había creído y tenía esa fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y aún sin ver su futuro, Moisés tenía la fe de que lo que le esperaba era mejor afuera que quedarse en el palacio de Faraón. Así que, hermanos, ya para concluir esta primer parte de esta enseñanza, nosotros debemos de tener esa fe firme en Dios para poder tomar decisiones acertadas, que nuestras decisiones sean a través de la fe en Dios, que nosotros pongamos nuestra fe en Dios
y que confiemos en Dios siempre, que lo que nosotros creemos puedan ser convicciones firmes y todas las decisiones que nosotros tomemos puedan ser decisiones acertadas como las de Moisés, y que nada ni nada de lo que el mundo nos ofrece nos distraiga de lo que verdaderamente nos espera en el reino de los cielos. La venida de Cristo ya está muy cerca, hermanos, así que hoy más que nunca debemos de fortalecer nuestra fe. Hoy más que nunca, que nada nos distraiga de lo que hemos creído, que nada nos distraiga de la verdadera importancia del Evangelio que nosotros hemos creído. Voy a recapitular rápidamente. Número 1, por la fe Moisés rechazó la honra del mundo. Número 2, por la fe Moisés rechazó los placeres del mundo. Y número 3, por la fe Moisés rechazó los tesoros de este mundo. Así que permitamos pues que la fe nos ayude a mirar con claridad las cosas y podamos distinguir entre la satisfacción que este mundo nos ofrece, la satisfacción temporal, y las cosas que son eternas, que solo Dios nos ofrece. Pongamos cada día nuestra confianza en Dios y pidámosle a Dios que fortalezca esa fe y fortalezcámosla también nosotros cada día estudiando la palabra de Dios. Así nuestra fe se irá fortaleciendo. Hasta aquí por hoy. Dios les bendiga y sígase conectando con nosotros. Espere el próximo video la próxima semana. Que Dios les bendiga.